competitivo, admitiendo que el talón de Aquiles del sector eléctrico sigue siendo las distribuidoras. Dijo, está en marcha una transformación profunda que va a reducir grandes pérdidas debido a la energía no servida y no cobrada, pero no dio detalles de qué es. Y Bernardo me está haciendo señas precisamente porque no habló de esos detalles de esa transformación profunda. Mire, yo creo que el énfasis que hay que poner en su discurso son las reformas. El lunes convoca a la Asamblea Revisora para modificar la Constitución, prohibir la reelección. Está prohibido. Bueno, enfatizar el tema de los candados, el Ministerio Público Independiente, reforma laboral, reforma fiscal y del gasto público, reforma de la policía, continuar mejorando la educación, modificación en las leyes de seguridad social. Esas son las grandes reformas. Ahora bien, me molestó mucho al hablar sobre, cuando dijo, el talón de Aquiles del sistema eléctrico dominicano lo siguen siendo las distribuidoras. Ya está en marcha una transformación profunda. Lo mencioné. No está en marcha. Eso sigue siendo administrado por el sector público, con políticos. Mientras eso no se entregue en la administración o se venda a empresas privadas, ahí no va a haber progreso. Me alegró mucho que en obras públicas fue muy parco, porque el presupuesto para obras públicas es muy reducido por la falta de recursos. Me alegro que no volvió a hablar como hizo en las dos últimas comparecencias del proyecto del Ámbar. Pero eso va, nos dijo a periodistas y directores de medios el domingo que eso iba. Pues yo espero que no. Pero no lo anunció aquí, pero nos dijo hizo una licitación y quedó abandonada. Bueno, hay un problema, es decir, está enfatizando demasiado el sector público y no la inversión privada. Espero que se quede el resto del equipo económico, confirmó el Banco Central, espero que confirme Hacienda y Economía. Pero me alegró mucho lo de Venezuela, fue muy enfático sobre ese tema. Especialmente con todos los mandatarios aquí, ¿no? Sí, fue muy valiente, digamos así. Obviamente ya no dependemos de Petrocaribe ni tenemos a los venezolanos en las acciones de la refinería, pero es una posición valiente y correcta. Pero vamos a ver si sí, vuelvo al tema. ¿Podrá hacer todas esas reformas, incluyendo la Constitución y la reforma fiscal, un presidente que no va a la reelección? Tendrá que hacerlo rápido, porque dentro de ya 18 meses, cuando ya hay candidatos políticos para suplantarlo, va a estar débil. Rosario. Mira, yo quisiera resaltar algunos puntos. El primero es que me pareció muy bien su crítica al caudillismo y al personalismo, porque ese ha sido uno de los problemas claves de la política dominicana y que ha desarticulado los tres grandes partidos que articularon la política dominicana en el post-trujillismo, el reformismo, el Partido Reformista, el PRD y el PLD. O sea, las luchas caudillistas dentro de los partidos ha sido nefasta para el sistema de partidos dominicanos. Entonces es importante prestarle atención a eso. Yo no creo que hay que hacer una reforma constitucional. Para eso yo creo que ya la Constitución dispone una repostulación y nunca jamás. Y yo creo que hay que acogerse, que los presidentes se acojan a eso y que cuando salen y pasan a jugar otros roles en la vida, no a querer seguir compitiendo electoralmente. O sea que ese énfasis me pareció positivo. Me pareció positivo también resaltar la democracia. Este es un momento de fragilidad democrática en el mundo y es importante resaltarla. En la República Dominicana y en toda América Latina hay una corriente antidemocrática que a veces simplemente se presenta como llamarle a la democracia una farsa. Bueno, la democracia no es perfecta, incluso es muchas veces muy distante de la perfección que quisiéramos. Pero es mejor, como decía Churchill, que las otras alternativas que conocemos. Entonces, defender los valores básicos democráticos me parece sumamente importante en este momento. Y el tercer punto que quiero resaltar tiene que ver con el Estado. Escuchemos. Vamos a partear. Un gran discurso con cifras. Bueno, es que no estoy de acuerdo con las cifras, que la desmienta, pero yo estoy de acuerdo y las ofertas son correctas. No creían que se iba a aumentar el dinero, el salario de los policías antes, tú te recuerdas al principio, y se llegó y cumplimos con eso.
Pero párate tú. Seguimos aquí en el estudio. Tenías una observación más. El tercer punto que quería resaltar tiene que ver con el Estado. El presidente señalaba ahí el aumento de los programas asistenciales, de los subsidios y demás. Sí. Escuchemos nuevamente allá político en el tiene teatro. tanto poder en ambas cámaras. Sin embargo, él usa ese poder para limitarse. Y le está dando un ejemplo a las nuevas generaciones políticas del país, de que el poder tiene sus límites y él quiere sacrificarse lo que sería un derecho que él podría tener para dar ese mensaje. Esa es la parte más importante de la reforma del presidente. Si me hubiera consultado a mí, el momento de hacerlo, yo hubiera querido que fuera más adelante y no al principio de su gobierno. Visto artículo del Listín Diario de esta semana que expresaba preocupación con el poder absoluto que pueda tener un fiscal. El Procurador General de la República hay que tener mucho cuidado con los poderes que se le quiera dar de inamovilidad en el tiempo. Porque si se escoge bien un procurador, magnífico para el país. Pero si se escoge un procurador que después se crea un presidente, puede llevar al país a un problema de gobernabilidad, como ha pasado en Guatemala y en otros países. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese suprapoder que se le quiera dar a un procurador. Creo que hay que darle independencia, pero siempre con un contrapeso de poder para evitar excesos, de que tengamos un procurador en el futuro que represente un problema de gobernabilidad para la República Dominicana. Estamos en vivo para Noticias CCN. Quisiéramos saber su impresión acerca de estas reformas, sobre todo a la Constitución que pretende someter el presidente a partir del lunes ante el Congreso, donde se busca blindar la Constitución para evitar que cualquier presidente en el futuro pueda reelegirse más allá de los 2 periodos. El gran mérito del presidente es que está dando un ejemplo, un legado al país, de que en el momento que más poder tiene, que un político en democracia ha tenido, como él ahora mismo, con su partido, con mayoría en ambas cámaras de 2/3 partes, está recortando el poder del presidente para evitar continuismo. Y eso es la parte más importante. Obviamente resaltando la posición de privilegio que tiene la República Dominicana actualmente con respecto a los países de la región y de esta manera constituyendo una gran oportunidad para que estas reformas que se han planteado realmente sean un impulso que catapulten al país hacia un desarrollo, pasando de un país de renta media a un país ya en vía de desarrollo, lo cual es fundamental. Temas fundamentales como elevar la calidad de la educación, como la reforma, el pacto fiscal que conlleve una reforma tributaria, pero también una reforma del gasto y sobre todo trabajar en el sector eléctrico para reducir las pérdidas que tienen un impacto muy grande en el presupuesto nacional. En 7 meses las proyecciones que tenemos es superar los 11.5 millones de visitantes. Tal como expresó el presidente en el año 2023, más del 30% del crecimiento económico de la República Dominicana estuvieron sobre los hombros del turismo. Más de 9.000 millones de dólares en divisas ingresaron a nuestro país producto del turismo y por eso seguimos empujando, promoviendo nuestro país con dignidad y mucho respeto. Ministro, ¿cómo están los trabajos en Pedernales? Que precisamente en el 2020 uno de sus primeras promesas del gobierno de obra fue el desarrollo turístico de Pedernales. ¿Cómo está la construcción? Regresamos. A medida que vemos las diferentes declaraciones, vimos a Vinicio Castillo Semán de la Fuerza Nacional Progresista, Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP, y ahora estábamos escuchando las declaraciones del ministro de Turismo, David Collado. La tercera es la vencida, rápido para pasar con Magín. El tercer punto es el nudo que tiene el gobierno y la sociedad dominicana. Las políticas asistenciales son importantes, pero tú no puedes seguir aumentando simplemente las políticas asistenciales si tú no transformas la economía y creas trabajo de mayores salarios. O sea, si uno se pone a ver turismo, zonas francas, agricultura, son todos sectores de bajos salarios. Entonces hay que mejorar la educación, por ejemplo, para que la economía dominicana pueda competir a nivel internacional
con empresas que ofrecen mayores salarios, para poner un ejemplo. Entonces yo creo que por ahí quizás se exagera un poco, o quizás bastante, diría Magín, en cuanto a presentar una panorámica del país demasiado positiva a nivel económico. Es cierto, hay estabilidad macroeconómica, pero hay muchos problemas económicos. Pero precisamente él hablaba de la pobreza monetaria que había disminuido, pero admitía al mismo tiempo que los programas asistenciales aumentaron, duplicando el monto de la ayuda alimentaria y aumentando los subsidios de gas y electricidad, 1,5 millones de hogares. O sea, entonces, ¿es una realidad que ha disminuido la pobreza monetaria? Bueno, la pobreza monetaria sí, por eso mismo que tú dices, la economía... Escuchemos un momentico, por favor. El presidente, y en eso tenía toda la razón, en hacer su rendición de cuentas aquí en el Teatro Nacional, porque fue un gran espectáculo. Fue un gran espectáculo en el que se vieron las promesas incumplidas y ahora nuevas promesas que no serán cumplidas. Realmente en estos 4 años lo que tenemos es una situación de un país que está en una condición peor de como lo encontró. Y lo voy a decir muy resumidamente. La familia dominicana hoy tienen 3,000 pesos menos en su poder real adquisitivo que lo que tenían al momento de recibirlo. Hoy, en lo que tiene que ver con el empleo, todavía no hemos recuperado, oigan bien, no hemos recuperado el empleo formal en que se lo dejó en el 2019. O sea, el empleo formal en 2019, el único país de toda América que no ha recuperado el empleo somos nosotros. Ha habido un incremento del empleo, ¿ustedes saben dónde? En el sector público. Tenemos más de 100,000 empleados públicos. Hemos aumentado el gasto en la nómina de más de 130,000 millones de pesos. En lo que tiene que ver con educación, las familias que me están viendo saben que hoy lo que tenemos es miles de estudiantes, miles de niños que no pueden registrarse en la escuela, que te llaman, que le hagamos diligencia para ver si pueden ser inscritos en la escuela. Eso lo habíamos superado. Tenemos una situación en el tema de salud y todo lo que estoy dando es con datos oficiales. Pues le digo que es un gran espectáculo lo que han hecho, es todo un teatro. Pero lo que yo estoy diciendo son cifras reales. No hemos recuperado todavía el empleo formal. Todavía el único país de América que no lo ha hecho. ¿De acuerdo? En la parte que tiene que ver con salud, ¿por qué tú la mides? La mortalidad infantil ha crecido, la mortalidad materna ha crecido. O sea, ¿de qué me están hablando? En el que tiene que ver con educación, ya dije lo de los estudiantes. En lo que tiene que ver con el sector eléctrico es la gran vergüenza. ¿A cuánto ha crecido? El subsidio se lo dejamos prácticamente resuelto. ¿Y qué pasó con el subsidio? Hoy el subsidio se ha disparado más que nunca para ese camino a querer privatizar todo el sector. O sea que tenemos un país que cuando usted mide cuál indicador ha mejorado, el cual usted le pregunta y tú no encuentras uno. Esa es la realidad. O sea que esto ha sido puro teatro. Escuchamos las declaraciones del diputado nacional del PLD, Danilo Díaz, exministro de Deportes en la administración de Danilo Medina. Le preguntábamos aquí a nuestro economista Magín Díaz sobre, precisamente él hablaba también sobre esos subsidios y la pobreza. Mira, el gasto público ha aumentado, el promedio de gasto antes del COVID era 17% del PIB, ya casi estamos llegando a 20%. Y el mismo gobierno le ha puesto nombre a esos programas asistenciales, ahora se llama inversión en la paz social. Es decir, que ha habido un aumento importante, como el presidente lo dijo, en los programas de asistencia social. Ahora, yo quiero referirme al tema de la reforma fiscal que él habló, y la mencionó muy valientemente. Pero él dijo, tengo 2 objetivos. Por un lado, para bajar el déficit y la deuda, y por otro, para aumentar el gasto público más. Esos 2 objetivos son contrapuestos. Si tú quieres bajar el déficit, tendría que bajar el gasto, esa es una forma, pero también quiere aumentar el gasto. Entonces, tú tienes 2 objetivos contra... ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Es posible? Sí, con una reforma fiscal tributaria que sea muy grande. Una reforma que va a tener que ser de al menos 3% del PIB, o sea, 200,000 millones, porque tú una parte de eso vas a gastar más. Y si tú gastas más, te aumenta el déficit.